Yo estaba mirando a Dexter. En ese momento no había salido New Blue, Original Sin y ahora Resurrección, hasta que algo se rompió dentro de mí. Me paré literal y comencé a caminar en círculo. ¿Cómo lograron los guionistas de Dexter que el momento más oscuro de Dexter sea el momento en el que más lo entendemos? Y ahí empezó mi deseo de saber por qué simpatizamos con cosas que en la mayoría de los contextos serían cuestionables. Porque en ese momento entendí algo. Hay muertes que nos parecen necesarias. ¿Por qué pasa eso? No porque el acto sea distinto, sino porque el relato es distinto. Dexter no desvive personas, él desvive monstruos. Él no ejecuta cuerpos, él ejecuta historia, expediente cerrado, historia ya condenada, que el sistema no pudo con ellos. Entonces apareció una grieta. Si le cambiamos el relato a cualquiera víctima, cambiamos el sentido que le estamos dando a la violencia. Y ese día yo empecé a cuestionar el código y la forma en cómo veo la noticia, en cómo veo la serie, incluso en cómo leo la Biblia. En buscar el origen de qué, el origen de mi cosmovisión, a preguntarme, realmente no he estado yo siendo adiestrado, educado para sentir compasión por una persona y alivio por la muerte de otra. ¿Por qué pasa eso? Yo me preguntaba, y desde ese momento mi misión quedó muy clara: mostrar cómo el relato envuelto en la víctima puede transformar un asesinato en justicia, en castigo, un espectáculo. El relato lo cambia todo, y ahí fue mi punto de partida. No el acto es el mismo, lo que te lo cambia es el relato. Yo ese día dejé de ver la serie y empecé a mirar cómo nos enseñan a decidir qué vida importan y cuáles no. Y la verdad es que es un tema incómodo. Dale a la campanita y suscríbete. Si lo que acabas de oír te pareció demasiado raro, lo que viene te va a dejar dudando hasta de tu propia sombra. Yo no te voy a hablar de monstruos de periferia. Ellos no viven en callejones oscuros y no llevan cara cortada o de villano. El monstruo puede ser la persona más buena y bondadosa que tú conoces. Esa sí es la parte verdaderamente inquietante. Cuando yo estaba mirando la serie, yo me paré frente al televisor como si fuera a discutir con alguien, porque ahí cambió la idea, porque mi forma de pensar no nació de lo que yo estaba mirando, se armó pieza por pieza desde niño. Me enseñaron los mandamientos de niño: no matar, no mentir, no robar. Yo me lo sabía de memoria, lo repetí en mi cabeza. Pero un detalle curioso: los mandamientos que más nos repiten son los que dejan evidencias públicas, lo que se ven. Pero es como si estos tienen más prioridad. Lo que hacen ruido son los que debemos cuidar más. De hecho, a los niños se les enseña más no mentir que a no envidiar, ¿sí o no? No mienta, que eso es malo. Se le enseña no mate, pero no se le dice no codicie. ¿Tú sabes por qué? Porque la codicia es interna, pero matar tiene consecuencia visible. Nos entrenan para vigilar lo que se ve y descuidar lo que no se ve. Porque la imagen que abre puerta. Como te ven, te tratan, la vergüenza cierra puerta. Ahí empezaron a adoctrinarnos como hipócritas, lamentablemente. Yo volví y me senté, porque hasta ahí todo parecía normal, pero entonces en mi cabeza vinieron las historias bíblicas. Los jueces, David contra Goliat, Jezabel, Jehú, Joab, Elías contra los profetas de Baal. Siempre lo mismo. Hay muertos, pero no hay versiones. Solo hay una sola versión. No hay contexto, no hay testimonio de la víctima. No tenemos el testimonio de los profetas, por ejemplo, ni de Jezabel, de ninguna de las víctimas de Joab, el comandante del ejército de David. Tampoco hemos escuchado la versión de los profetas de Baal. Eran 450 los de Baal. Eso sabemos. Pero también en el mismo texto habla de 400 profetas de Acera. El texto no dice qué pasó con ellos. Yo entiendo que eso es otra forma de ser Dexter: eliminar, cortar culturalmente un pueblo. Cumple el mismo sentido narrativo. Siempre lo mismo: hay muertos, pero no hay versiones. No hay contexto, no hay testimonio de la víctima. Una sola campana, un solo relato, un bando correcto. Yo me paré de nuevo de la silla, como el que le va a dar un golpe a alguien. Y después recordé la historia comunitaria. Esas historias que se usan como modelos pedagógicos para enseñarle a los niños y a los jóvenes prudencia. Como advertencia comunitaria. El hombre del saco: si no te come la comida, te lleva el hombre del saco. El cuco que está en la oscuridad. La ciguapa.
el bacán, no hacer ruidos en Viernes Santo, porque el diablo con su tridente viene y te lleva. Eso yo estoy seguro que no lo inventó alguien bueno. Nadie bien intencionado haría que un niño voltee la mirada a buscar el monstruo donde no está, porque la historia, la psicología, la Biblia, Dexter y los expedientes de Jeffrey Epstein repiten la misma lección con distintos disfraces. Los monstruos no son los otros. Ellos no viven en la periferia, no tienen la cara cortada, no son los que conducen autos alterados, que tienen tatuajes o los pantalones cayéndosele. Los monstruos casi siempre vienen con identificación, con discurso, con código, con moralidad, con ética, con identidad. Y yo me quedé mirando la pantalla parado, literal, y entendí lo peor. Lo que cambia el sentido del acto no es el acto, es el relato que envuelve a la víctima. Por eso hay muertes que nos parecen justicia y otras que nos parecen crímenes. Y no por lo que pasó, sino por cómo nos lo contaron. Muchas veces elegimos bandos narrativos antes de preguntarnos por la persona. En las redes sociales, cuando uno mira los comentarios del conflicto que hay entre Israel y Gaza, la gente se inclina por un bando o el otro, pero no se identifican con las personas que están involucradas, porque hay muertes que simplemente no cuentan. Yo no quiero realmente romper el esquema de creencia de nadie, ni de la historia que creyeron. Yo lo que estoy buscando es el mecanismo. Las historias es lo que hay, pero hay un mecanismo que es lo que yo ando buscando. ¿Cómo funciona? Y en realidad no cómo funciona el otro, sino cómo funciono yo, porque en algún momento, y estoy seguro que los fans de Dexter se han identificado y se preguntan por qué sienten empatía por un asesino serial. Y uno comienza a decir, pero ¿será que yo soy un psicópata? Pero no es que eres un psicópata, es que tú has sido adoctrinado para aceptar cierto tipo de violencia y sentir compasión en otra. Y ahí, justo ahí, el espacio donde yo estaba se puso pequeño para lo que acabé de entender. Después de pasarme un buen rato haciendo catarsis intelectual y emocional, volví a la serie con el clásico. Me paré con los brazos cruzados, mirando a Dexter como si fuera un juicio. Si eres fan, tú sabes, a ese momento cuando el villano es tan calculador, tan elegante, tan coherente en su monstruosidad, que cuando Dexter actúa, uno siente alivio. Uno no piensa, esto está mal. Uno piensa, ya era hora de que alguien se atreviera y lo hiciera. Porque cuando tú comparas a Dexter frente a los villanos que él enfrentó, Dexter es un ángel. Y la pregunta entonces no es por qué Dexter desvive. La pregunta es por qué la serie logra que eso nos parezca justicia. Yo recuerdo una noche cualquiera, un episodio normal de esos que parecen de transición dentro de la serie, que llegan sin ningún sentido lógico, pero son esos episodios que sin avisar te dejan algo clavado dentro de ti. Toda esa temporada de cuando aparece Trinity, este señor con cana, traje impecable, zapatos lustrados, camisa sin ni una sola arruga, pantalón khaki, lente. No había prisa en su movimiento y no había desorden en su mirada y no gritaba ni estaba amenazando a nadie. Él no necesitaba demostrar nada. Su poder no estaba en la fuerza, estaba en la seguridad de quien sabe exactamente lo que está haciendo. El tipo era educado, limpio en los gestos, no improvisaba nada, no se equivocaba por impulso. Él tenía recursos, tenía una estructura y tenía un código propio. Todo lo que vemos a Dexter conocemos a Trinity y creemos que fue el antagonista de Dexter que más daño le hizo, y esto lo volvía mucho más inquietante que cualquier loco desordenado, porque él no parecía a alguien que debía ser detenido, él parecía a alguien que estaba ejecutando una misión. Él aparecía en pantalla muy elegante, silencioso, convencido. No actuaba desde la rabia, él actuaba desde la convicción. Oró con Dexter. Él daba consejos de la importancia de vivir bien y en comunidad. Y frente a un villano así, frío, organizado, simbólico, Dexter deja de parecer un problema y comienza a parecer necesario. Trinity, con ese perfil impecable, pero era un asesino en serie. Su mecanismo no es práctico, es simbólico. Él no desvivía por impulso. Él lo hacía para recrear su trauma infantil. Lo malo de Trinity no era su fachada, era lo que hacía. Él usaba la fachada
para tapar sus traumas de niño. El niño lo representa a él mismo y simbolizaba la pérdida de su propia inocencia. No se llama Trinity porque son 3 víctimas, sino porque se narra una estructura familiar rota. Entonces, vemos un tipo que tiene ritual, que tiene sentido interno, tiene justificación emocional, cree que está completando algo. ¿Cuántas veces hacemos cosas porque creemos que tienen sentido? Tenemos una justificación emocional y creemos que con hacerlo estamos completando o arreglando algo. Entonces, cuando vemos a Trinity frente a Dexter, con este historial de crimen que ya vimos en los expedientes, en las evidencias, entonces Dexter ya deja de ser justo, no necesario. Y eso fue lo perturbador, no el acto en sí, sino la sensación, porque la serie hace algo brillante y peligroso a la vez. Eleva la complejidad del villano para que cuando Dexter ejerza su violencia se sienta proporcional. Cuanto más ritual, más sentido, cuanto más grande es Trinity, más tranquila se vuelve nuestra conciencia. Entonces, mientras más grandes sean las bandas en Haití, mientras más peligrosos sean los grupos armados en Gaza, la conciencia de los que asumimos el discurso se tranquiliza. Y eso es lo que pasa, se maximiza al villano para que cualquier solución parezca higiene. Y ahí fue que algo me hizo clic. Esa sensación de alivio, esa paz al ver que Dexter termina con alguien que fue demasiado lejos. Ya yo la conocía, no me era desconocida esa sensación. Yo la había aprendido leyendo las historias bíblicas, donde el enemigo era tan malo que cualquier acción contra él pareciera correcta, divina, necesaria. Y pensémoslo rápidamente, Noah. Nunca nos enseñaron quién era Goliat. Nos enseñaron qué representaba Goliat, no quién era él. Sabemos su estatura, su armadura, que era una amenaza política, bélica y religiosa incluso. Pero es todo lo que sabemos de él. No sabemos su origen, no sabemos si tenía familia, no sabemos de Goliat, si él sufría de gigantismo o si tenía miedo o con visiones. No sabemos eso porque Goliat no lo presentan como persona, lo presentan como un problema bajo esa descripción. El relato no nos invita a entender a Goliat, lo que nos invita es a superarlo. Por eso cuando David lo desvive en 1 Samuel 17, no hay un duelo, no hay incomodidad, no hay ambigüedad emocional. ¿Qué es lo que hay? Un grito de júbilo de parte del pueblo de Israel. Y después yo pensé en los profetas de Baal, los 450 hombres ejecutados en 1 de Reyes 18:40. Sin nombre, sin referencia alguna, sin biografía, no tenemos su versión. ¿Por qué? Porque el foco no estaba en ellos, estaba en Elías. Y los 400 profetas de acera, lo de la mesa de Jezabel, ni siquiera tienen escena para ellos. No hay un cuchillo, no hay ríos. Lo que hay es un borrado cultural y ese otro tipo de Dexter. Cuando no te matan y te desaparecen del relato, y pensé en Jezabel hablando de los profetas de acera, la misma Jezabel es simbólica, su muerte no se narra como una tragedia, se narra como limpieza. Todo lo que sabemos de Jezabel lo sabemos desde lo que dicen sus enemigos, y cuando alguien se vuelve símbolo del mal, su eliminación deja de ser violencia, empieza a aparecer higiene. Exactamente lo que pasa con Trinity, lo que pasa con Isaac Sitchin, lo que pasa con Goliat y con Jezabel. Trinity tiene un ritual y causas. Dexter tiene un código. Y todos creen que hacen lo correcto. Entonces la diferencia no está en la violencia, está en quién cuenta la historia. Porque cuando tú sigues la trayectoria narrativa de Dexter, los otros desaparecen. Dejan de ser personas, se convierten en amenaza. Y cuando el crimen de Dexter se convierte en una función. Y no fue que aprendimos a amar la violencia, fue que aprendimos a amar las historias bien contadas. Y de verdad, Ángelo, pensé y me di cuenta que la serie de Dexter no es ficción, es un mecanismo humano. Lo estudiaron psicólogos y lo confirma la historia. En 1971, un psicólogo llamado Philip Zimbardo hizo un experimento que hoy se sigue citando porque nadie quedó bien parado con ese experimento. Ni los participantes, ni la ciencia, ni la idea cómoda de que los malos son los otros. Sin embargo, él publicó un anuncio en el periódico: se buscan voluntarios para hacer un simulacro sobre violencia en prisión. Nada de criminales, nada de perfiles violentos. Estudiantes normales que tenían preocupación por los exámenes. Él lo eligió al azar. Unos serían guardias
y el otro grupo serían prisioneros. Y el sótano de la universidad se convirtió en la cárcel improvisada, celdas, rejas. A los prisioneros le quitaron el nombre y le pusieron números. Y a los guardias le dieron gafas oscuras, gorras simbólicas en un mandato: mantengan el orden. Les dijeron: cumpla su rol, y eso bastó. Eso fue suficiente. En menos de 2 días, los guardias empezaron a castigar, a humillar, y no porque odiaran a los prisioneros, sino porque el sistema le dijo: eso es parte de tu trabajo. Los prisioneros comenzaron a romperse: ansiedad, llanto, sumisión. Uno tuvo que salir por crisis nerviosa, y lo más inquietante no fue la violencia, fue la normalidad con la que apareció. Eso es lo más inquietante. Personas que el lunes anterior eran estudiantes y el jueves ya estaban maltratando a otro. ¿Por qué? Porque le cambiaron el rol y le dijeron: así funciona la función. Y sin embargo, lamentablemente, al 6º día tuvo que detener el experimento, y no porque alguien muriera, sino porque la crueldad ya era estructural, era funcional. Y ahí está el punto. Ahí está el punto que conecta con Dexter. No eres un psicópata cuando simpatiza con Dexter en su momento más oscuro. Eres una persona que ha sido educada y adiestrada para mirar que cierta violencia puede ser tolerable si se cuenta con el relato y el contexto necesario. Ninguno de esos guardianes era un psicópata. No tenían un trauma oscuro. Ellos no tenían un código sangriento como el de Dexter. Tenían un rol, una autoridad, una narrativa y alguien a quien llamar prisionero. A nadie necesita que lo convenzan de hacerle daño a alguien, de que lo convenzan de que dañar a otro es correcto. Solamente necesita el contexto, el contraste y el permiso moral. Y eso yo lo entendí cuando me salí de la serie y dije: voy para la vida real. Y me metí a Facebook. Hice una investigación con pocos recursos. Me metí a Facebook en República Dominicana, no porque Facebook sea más profundo, sino porque era donde yo podía ver rápidamente qué más o menos piensa el colectivo. Y hice un experimento sencillo, nada sofisticado, ni nada académico, solamente humano. Yo busqué los principales periódicos digitales de República Dominicana y no me detuve a leer las noticias completas porque ya yo estaba sobreinformado de los casos y de los hechos. Busqué puntualmente lo que me interesaba, porque no me interesaba la historia, lo que me interesaba era la reacción de las personas, porque mi hipótesis es que de alguna manera todos tenemos la condición de simpatizar con algún tipo de violencia, porque nos adoctrinaron para eso. Fui a los comentarios, pero siendo honesto, yo no estaba buscando el morbo, yo estaba pescando Dexter cibernético. Y elegí 3 casos reales, crímenes atroces, abuso. No era de Dexter, no era de la Biblia, era de la República Dominicana con Wi-Fi. Y hice algo feo. Me puse a leer todos los comentarios. No 1, no 10, cientos de comentarios. Y me puse a jugar con los números. No sé, como algo para darle objetividad, como si fueran evidencia. Se pueden imaginar que de 100 comentarios, solo 3 personas dijeron que se debía seguir el proceso judicial normal. Otros, más pequeños, 2 personas hablaron de derechos humanos. Y luego estaba un bloque grande. El 95% de los comentarios iban en la misma dirección. Ellos no decían que se investigue, no decían que se pruebe, ni que se juzgue. Decían cosas como: no merecen cárcel, eso hay que eliminarlo, hace falta un Dexter, aquí lo que hace falta es otro Trujillo, cuélguenlo, hace falta la pena de muerte. Esa fue la línea del discurso del 95% de los comentarios que escuché. En el caso Senasa, cuando se dijo que el hombre estaba enfermo y que el hombre estaba pidiendo algún tipo de consideración, hubo gente pidiendo que lo dejaran morir y que no le dieran los medicamentos, que eso era parte del castigo que él se merecía por el robo que él había hecho. Y a mí me dio frío cuando vi este tipo de comentarios, y no fue un solo. ¿Por qué? Porque hay un colectivo que piensa igual, que piensa exactamente igual como piensa Dexter en la serie. No estaban hablando de una ficción, estaban hablando de casos reales, personas con rostro. No estaban hablando de un villano con un guión, personas que pudieron ser sus vecinos o sus jefes y sonaban diciendo exactamente lo que hace Dexter cuando entra a su cuarto con su plástico. El mismo discurso, que alguien ejecute por nosotros lo que el sistema no resuelve. La misma lógica, el mismo alivio, el mismo deseo. Y ahí yo entendí algo peor. No es que la gente
quiera justicia, es que la gente quiere finales rápidos, al estilo de Dexter. No quieren proceso, quieren cierre, no quieren verdad, quieren descanso emocional. El villano ya está decidido, ya toda la historia, el contexto fue contado, ahora solamente falta el golpe final, el que da Dexter, como los relatos bíblicos, como en los mitos del barrio, exactamente igual. Cambian los nombres, cambia el escenario, pero la estructura es la misma. Cuando el dolor es grande y el enemigo está bien dibujado, la muerte parece ser solución. Y ahí yo me di cuenta que Dexter no vive en su universo, él vive en los comentarios. En la serie él es un asesino que desvive a un asesino. En Facebook es un ciudadano indignado que quiere lo mismo. Pero sin guión, sin música y sin créditos finales. Ahí aparece la parte más incómoda. No necesitamos un monstruo para justificar la violencia. Lo que necesitamos es una historia que nos dé permiso. Primero nos muestran la víctima, luego nos muestran el culpable como algo no humano, desproporcional, y después nos ofrecen una salida emocional como eliminándolo. Ahora, comparen esto que yo les acabo de decir con el discurso de Dexter. ¿Qué cambió? ¿La moral o el escenario? Porque la moral es la misma, lo que te cambió fue el escenario, la lógica es idéntica, solo que en la serie llamamos justicia y en la vida real le llamamos desahogo. Y ahí entendí algo muy peligroso. La gente no pide sangre porque sean malas, la piden porque creen que pidiéndolas son buenas. Y ese es el punto cuando la fantasía deja de ser ficción y empieza a entrenarnos emocionalmente, porque nosotros vivimos en una cultura en América, nos autodefinimos como el continente más cristiano, pero paradójicamente es el continente más violento, porque defendemos la vida, pero con excepciones. En Haití la eliminación de las bandas, uno lo mira de lejos y te parece justo, pero esas personas tienen rostro, no son dibujos, y ahí hay que detenerse, porque la justicia no consiste en quitar vida, ni en convertirnos en ejecutores, sino en proteger sin perder el orden, porque la muerte te borra el conflicto, pero la libertad retirada te obliga a vivir con los hechos. La muerte no es lo peor. Y no simpatizamos con Dexter porque sea justo, simpatizamos con él porque aprendimos desde muy temprano que algunos no merecen existir. Y la pregunta nunca fue ¿por qué Dexter no parece justo? La pregunta es ¿qué historia necesitas tú creer para convertirte en un Dexter